Evaluar el desempeño no tiene que ser un trámite burocrático o aburrido. Te voy a enseñar cómo convertirlo en una herramienta que motiva y genera resultados. Lo que vas a escuchar aquí no son teorías abstractas, son prácticas que aplico acompañando líderes en empresas reales y forman parte de un curso completo para nuevos líderes o líderes que llegan a un equipo nuevo. En los próximos minutos vamos a ver cómo crear objetivos claros, diseñar un sistema de medición y dar retroalimentación efectiva, con ejemplos concretos y errores que debes evitar. Todo esto sin que tengas que sufrir la frustración de trabajar con objetivos confusos o metas imposibles de alcanzar. En unos minutos te contaré cómo una empresa global perdió la confianza de miles de empleados y clientes por objetivos mal diseñados y qué puedes aprender de ese error. En evaluación del desempeño hay una verdad fundamental. Los incentivos cambian el comportamiento. Tu equipo hará aquello que perciba como recompensa y evitará lo que implique un castigo. Como líder siempre obtendrás lo que recompenses, aunque no sea lo que realmente quieras evaluar. Por eso, es clave fijar metas claras, medibles y vinculadas a las recompensas que motivan al equipo. Si los objetivos son confusos o irrelevantes, no entenderás por qué los resultados no se dan o por qué el equipo se concentra en cosas que ni les has pedido o que para ti ni siquiera son importantes. En cambio, cuando los estándares y los incentivos se alinean con los objetivos de la compañía, el desempeño se vuelve consistente y los resultados aparecen. La teoría de las expectativas de Bloom explica que la motivación de un equipo depende de tres relaciones clave. Primero, la expectativa, que tu equipo crea que el esfuerzo llevará a un buen desempeño. Segundo, la instrumentalidad, que tu equipo confíe en que ese desempeño será recompensado. Y tercero, la valencia, que tu equipo sepa que la recompensa es de valor para ellos. Cuando estas tres condiciones se cumplen, la motivación se dispara. Si alguna falla, el compromiso se desploma. Es muy común ver en empresas que los objetivos son inalcanzables, que cuando se evalúa el desempeño, realmente se evalúa la personalidad o las relaciones de una persona en lugar de los resultados, que se pide innovación a los equipos pero realmente se premia a los que no tuvieron errores, o simplemente la evaluación del desempeño es un proceso burocrático que no tiene un impacto real. Estas situaciones son asesinos de los resultados, la motivación y el compromiso de un equipo. Para que tú puedas evaluar el desempeño con propósito, debes crear buenos objetivos, tener un sistema para medirlos y dar retroalimentación. Para crear objetivos claros, pregúntate, ¿qué aporta mi equipo a los resultados de la empresa? ¿Qué pasaría si mi equipo dejara de hacer su función? Con estas respuestas te puedes dar una idea de lo que es realmente relevante y es un perfecto punto de partida para crear objetivos. Algunas prácticas clave que te puedo compartir son: primero, alinea los objetivos con la estrategia de la empresa. Si los objetivos que pones no están alineados con la estrategia de la empresa, corres el riesgo de evaluar algo que no es importante y en consecuencia no vas a evaluar ni enfocarte en lo que sí es importante. Por ejemplo, imagina que la empresa quiere crecer en clientes nuevos, pero tú pones como objetivo principal reducir los costos internos. Prioriza siempre los objetivos y tareas que realmente importan. Segundo, usa indicadores predictivos que estén en control del equipo. Muchos líderes cometen el error de asignar objetivos pensando en el resultado final y muchas veces el equipo no tiene control sobre el resultado final, pero sí tienen control sobre algunas tareas que impactan en el resultado final. Por ejemplo, imagina que la estrategia de la empresa es aumentar ingresos en 20%. El equipo de ventas no controla directamente los ingresos, pero sí las llamadas de prospección que hace por semana y por ende el indicador debe estar en las llamadas de prospección. Si lo quieres ver de otro modo más sencillo, es muy distinto ponerte como meta personal bajar 5 kilos de peso a hacer ejercicio 5 veces por semana y dejar de comer pan dulce todos los días. Es mucho más claro para mí lo que tengo que hacer y puedo controlar en el segundo ejemplo. Tercero, fija la exigencia de las metas con dos características: que sean ambiciosas
pero que sean alcanzables. Una forma de diseñarlo es usar el promedio actual y el récord. Si el promedio de ventas mensuales de un equipo es de 200,000 pesos y el mejor vendedor logra 400,000, un buen objetivo sería 300,000. Es retador porque es mejor que el promedio actual, pero es posible porque hay vendedoras que están logrando más que 300,000. Cuarto, asigna un número de objetivos de acuerdo al enfoque y priorización que requieras. Por regla general, entre más objetivos tenga un equipo, menos peso y más capacidad de falla van a tener. Si un equipo tiene 15 objetivos anuales y no logran 6, será difícil concluir que tienen buen o mal desempeño en general. Pero si solo tienen 5 objetivos y no lograron 3, se puede concluir que el desempeño general no es adecuado. Si en tu empresa no hay un marco de diseño de objetivos ya establecido, te puedo recomendar 3: OKRs, KPIs y Balance Scorecard. También dejaré los formatos descargables en el contenido del curso. Una vez definidos los objetivos, diseña un sistema para medirlos. ¿Qué medir? Define lo que importa. Cómo lo mides determina la calidad de la evaluación. Aquí tienes 4 buenas prácticas que sí o sí debes implementar. Primera, involucra al equipo en la creación y monitoreo de objetivos. Si tú asignas los objetivos de forma unilateral, se percibirán como forzados e impuestos. En cambio, si el mismo equipo participa en la construcción de sus propios objetivos e indicadores, se adueñarán más de ellos y puedes esperar mayor compromiso y motivación. Segunda, deja claras las consecuencias positivas y negativas. Recuerda que gran parte de la motivación depende de la valencia, es decir, que la recompensa tenga valor para el miembro del equipo. Y no me refiero únicamente a bonos o comisiones, si es que los hay, sino también a formas no monetarias de reconocimiento, como visibilidad a presentar resultados ante el comité ejecutivo, o reconocimiento público, o mayor flexibilidad u oportunidades de capacitación. Tercera, define una frecuencia constante de retroalimentación. Semanal o quincenal al inicio, no solo anual. La mayoría de las empresas tienen ciclos anuales de desempeño. Si no das seguimiento constante a los objetivos anuales y solo te concentras en las tareas del día a día, corres el riesgo de no detectar atrasos a tiempo. ¿Has escuchado la ley de Parkinson? Esta ley dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. En otras palabras, si das un año para cumplir un objetivo, la persona se tomará un año para hacerlo. Por eso recomiendo dividir los proyectos o tareas anuales y monitorearlos mensualmente. Y cuarta, haz que el propio equipo presente sus avances en las reuniones de retroalimentación. No seas tú quien calcule y presenta los resultados. Cuando el equipo prepara y expone sus propios avances, se genera un sentido de propiedad y responsabilidad. Además, al verbalizar lo que lograron y lo que falta, se refuerza el aprendizaje y se abre la puerta a que otros miembros aporten ideas o soluciones. Esto convierte las reuniones de seguimiento en un espacio de colaboración, no en un juicio unilateral. Ya que tienes objetivos definidos y un sistema de medición, necesitas dominar la retroalimentación. La diferencia entre monitorear avances y dar retroalimentación es clave. Monitorear avances es revisar si las metas se cumplen en tiempo y forma. Y dar retroalimentación es conversar sobre cómo se está logrando ese avance, reforzar lo que funciona y ajustar lo que puede mejorar. 3 reglas básicas que debes aplicar al dar retroalimentación son: 1. Reconoce lo positivo con detalle. No basta con decir, bien hecho. Señala qué acción específica generó valor. Por ejemplo, tu presentación fue clara y ayudó al cliente a decidir rápido. Eso sí refuerza conductas que quieres que se repitan. Segunda, equilibra lo positivo y lo correctivo. Empieza por destacar logros, luego aborda áreas de mejora. Así el equipo entiende que la retroalimentación no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Y tercero, sé objetivo y enfócate en comportamientos. Habla el lenguaje de los hechos observables, no de opiniones ni de la persona. Por ejemplo, el reporte llegó 2 días tarde en lugar de eres desorganizado. Cuando aplicas estas reglas, la retroalimentación se convierte en un motor de confianza, motivación y aprendizaje continuo. Cuando des retroalimentación negativa, acompáñala siempre de una solución. Nadie aprecia a un crítico, pero todos valoran a un solucionador de problemas. Como te dije anteriormente, los ciclos de evaluación suelen ser anuales o semestrales y terminan en una calificación. La mayoría del equipo tendrá un desempeño adecuado, algunos sobresaldrán y otros estarán por debajo.
Recompensa a los sobresalientes, apoya a los que necesitan mejora y evita sesgos. El sesgo positivo, el negativo, el de halo o el de semejanza. Ninguna evaluación de desempeño será completamente objetiva, pero debes acercarte lo más que puedas reduciendo la subjetividad. Y una forma de reducirla es consultar con clientes internos o colegas cercanos al evaluado. Así tendrás más puntos de vista adicionales al tuyo. Evaluar el desempeño de un equipo requiere 3 pasos básicos: crear objetivos claros, diseñar un sistema para medirlos y dar retroalimentación constante. Cuando estos pasos fallan, los resultados pueden ser desastrosos. Mira el caso de Wells Fargo. En 2016, Wells Fargo enfrentó uno de los mayores escándalos corporativos por objetivos de ventas mal diseñados. La dirección había lanzado la campaña 8 is Great, exigiendo que cada cliente tuviera al menos 8 productos financieros con el banco. El problema era que, en la práctica, la mayoría de los clientes solo necesitaban entre 2 y 3 productos reales: una cuenta de cheques, una tarjeta de crédito y quizá un préstamo. La presión era tan fuerte que los empleados comenzaron a abrir cuentas falsas para cumplir con la meta. Se llegaron a crear más de 3.5 millones de cuentas y tarjetas sin autorización de los clientes. El impacto fue devastador: multas por $3,000 millones, la renuncia del CEO y una reputación destruida. La lección es clara: cuando los objetivos se fijan sin conexión con la realidad del equipo, del cliente y sin ética, se convierten en incentivos perversos que terminan dañando toda la organización. En resumen, un buen marco de evaluación del desempeño te deja claro a ti, a tu equipo y a la organización cuál es la responsabilidad de cada quien, cómo lo están haciendo y qué impacto tiene. Evaluar el desempeño es tu oportunidad de construir confianza, motivación y resultados sostenibles.